Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy sí, gente, que estoy de lujo, porque qué alegría es cuando uno puede traer a su programa de radio, no importa en qué parte del mundo esté, a la gente tan querida, a las amigas de toda la vida, que nos une la profesión, que nos une el lado oeste de la isla, que nos unen tantas cosas lindas y que estoy tan agradecida de su presencia en mi vida. Se trata nada menos y nada más que de la periodista Lourdes del Río. ¿Cómo estás, Lourdes? Yo me uno a esas palabras, pero al revés. La que está honrada, la que está feliz de estar aquí soy yo. Muchas gracias por invitarme, Qué Delis. bueno, Lourdes. Bueno, te nos fuiste hace más de 30 años ya, Lourdes. 1991, yo como buena periodista la matemática no se me da muy bien, así que por ahí más o menos debe andar, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Más de 30 años hace que te fuiste. Bueno, Wow. vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué te llevó a decidir? Porque esa es una decisión fuerte, ¿verdad? Sobre todo personas como nosotras que tenemos mucho arraigo de familia. Fuiste valiente, porque fuiste a abrirte camino. No era como que ibas allí a encontrar el palacio del rey, ¿no? Sino que tú fuiste una aventura. ¿Cómo fue en tu corazón esa decisión? Mira, yo era de esas puertorriqueñas que nunca, tú sabes que todo el mundo tiene visiones diferentes, yo era de esa gente que nunca pensaba que me iba a ir de la isla para nada, porque había tenido la fortuna de ser profeta en mi tierra, o sea, conseguir empleo, empezar una carrera muy joven y yo estaba muy agradecida de la vida y muy contenta de estar en mi tierra. De nuevo, no me lo planteaba, pero tú sabes que uno propone y Dios dispone. Por cuestiones personales, yo estaba casada en ese momento, la persona con la que yo estaba casada recibe, bueno, primero vamos a establecer la situación. Puerto Rico atravesaba por un momento difícil en empleos de periodismo, desafortunadamente se repite ahora la historia, Ujú. y por esa situación, el que era mi esposo, que también estaba en el periodismo, recibe una oferta, por fortuna, antes de que el lugar donde él trabajaba cerrara. La discutimos, decidimos, aunque estábamos recién casados, que él la tomara. Él se va, él está un tiempo allá sin mí, yo me quedo acá porque tampoco sabíamos, ¿no?, cómo le iba a ir. Y a ti te Después iba muy tomamos, bien, y a ti te iba muy bien aquí. y a mí me iba muy bien, lo que lo hacía también mucho más difícil. De nuevo, ni me planteaba irme de la isla, inmenísimo, en ese momento donde yo estaba en Guapa Televisión, en Noticentro. En aquel entonces yo era la que hacía las sustituciones de Luz Nereida, o sea que mi carrera iba por buen camino, me llevaba Ujú. súper bien con la gente, estaba contenta, tenía un programa de radio, eh, estaba en un buen momento. Por eso más difícil todavía, incluso cuando lo discutimos dijimos, no sabemos que él iba a encontrar allá, no era como prudente, ¿no? De momento salir corriendo y de abandonarlo todo. Así estuvimos un año más o menos, y en ese año pues nos siguió yendo paralelamente bien a los dos y había que tomar una decisión. Y en ese momento yo pienso que la única decisión, de la cual no me arrepiento todavía al día de hoy, por dolorosa que haya sido, era que me fuera yo, porque él regresar a la isla era volver a estar desempleado. En cambio, yo aventurarme, pues yo apostaba a mí, ¿no? Yo decía, bueno, allá yo siempre había querido hacer una maestría y dije, esta es la oportunidad, voy a hacer la maestría y me voy y vamos a ver qué pasa. Y así fue que en una jaquita valla, por un sendero entre mallas, arropado de cundiamores, arranqué. Ujú. Gracias a la gente, como tú dices, compañeros de profesión, pero amigos entrañables, como tú, porque la despedida fue en tu casa, allá en Bayamón, la pasamos espectacular. Exactamente. Pues nada, me lancé al vacío con mucho dolor, no, no te lo niego, pero muy positiva, trato de serlo siempre, de que iba a ser para algo bueno y que en el peor de los casos siempre tenía donde volver. Tenía a mi tierra, que no se iba para ninguna parte, y si había que enfrentar dificultades, pues se enfrentaban. Ujú. Pero afortunadamente no, llegué acá, hice mi maestría, también hice dos o tres locuras, como por ejemplo, solo solicité a una universidad, cosas de la inmadurez de uno en el momento, ¿no? Porque ahora me doy cuenta que todo el mundo cuando va a estudiar solicita en varias universidades. Yo solicité, aposté todo ahí. Si me Bueno, que aceptaban, tú, bien, si no, no sé qué iba a hacer. bueno, Por además suerte. me imagino que la que solicitaste es la que querías estar. Claro, pero de nuevo, lo miro ahora al pasado, ¿no? Y digo, yo debía haber solicitado en otros lugares porque si me hubiesen dicho que no. Pero bueno, Ujú. no lo hice y por suerte me dijeron que sí. Hice mi maestría y en ese tiempo no trabajé Hiciste tu durante, maestría en periodismo. sí, en periodismo electrónico.
Okay. comunicaciones con concentración, ¿no? En periodismo electrónico. Y entonces ahí ya empecé allá cuando estaba terminando, empecé a tocar puertas y entre la gente que uno conocía, yo en ese entonces conocí a Ingrid Cruz, que había trabajado con ella acá en Canal 24, que fue donde yo primero empecé a trabajar acá. Ingrid estaba en Ocurrió Así, aquel programa que fue tan exitoso. Y entonces ella obviamente sabía quién era yo y le habló a los jefes, le dijo, mira, esto es una colega de Puerto Rico, no hay que enseñarle nada, ella es periodista de televisión y lo que si hay una oportunidad. Pero ese no era el tipo de programa que a mí me gustaba porque siempre yo había hecho periodismo serio, ¿no? Sin querer ofender a ese tipo de programa, pero era un programa más Hard amarillista news, y sí, que te gustaba el hard news. sí, no es mi estilo ese tipo de programa como sensacionalista, ¿no? Pero les agradezco muchísimo porque sí me dieron, hice 2 o 3 piezas freelance y en eso también me conecto con otra persona, otro boricua, que en ese entonces hacía los breves de fin de semana del local aquí en Miami, del local de Telemundo, Telemundo 51. Y entonces, de nuevo, todo era muy cómico, porque claro, tú llegas a tocar puertas, entonces tú eras Lourdes del Río en Puerto Rico, aquí tú eras absolutamente una persona desconocida. Entonces te preguntaban, ¿y tú sabes escribir un reportaje? ¿Y tú sabes ir en vivo? ¿Y tú sabes ser anchor? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y tú como que sí, obviamente no habías mirado ni mi demo, en aquel entonces, un tape, ni mi resumen, o sea, era como que, sí, alguien dijo, ok, vamos a ver. Pero así fui consiguiendo oportunidades cuando el día ese este chico me dice que vaya porque le estaba haciendo los breves y una persona, y aquí ya empiezan a entrar los desconocidos, que no me conocía de nada, un señor cubano al que todavía quiero entrañablemente. Él era el que estaba de productor y dice, ay, pues mira, ¿sabes qué? Ya que estás aquí, yo estaba sin maquillaje, en unos jeans, yo había ido nada más a conocer, o sea, a estar con mi amigo para ver las instalaciones. Y dice, no, ya que estás aquí, vamos a grabarte una prueba, pero yo no te voy a dar nada para que ver cómo tú eres capaz de improvisar, etcétera. Me hicieron una prueba y entonces llega el señor para acá y me dice, pero tú eres una profesional. No, yo voy a hablar con el director de noticias porque a ti te tienen que considerar aquí para un trabajo, Un señor que no me conocía, se tomó todas esas molestias, en efecto, no fue con el director de noticias, era con un productor ejecutivo, vio el demo y entonces me dijo, no, tú estás ready, así que cuando nosotros tengamos vacaciones, por ahí vamos a empezar. Y empezaron a llamarme para hacer vacaciones, después me surgió una plaza, me la ofrecieron, entré ahí, de ahí me vende la cadena Telemundo, paso a la cadena Telemundo y de ahí a Univisión. Y ahí más o menos termina la historia desde el punto de vista de que yo llevo en Univisión ya 20 y tantos años, ¿no? Univisión ha sido mi casa por todo este tiempo. Y bueno, la historia ya da la información de que no regresé a Puerto Rico, al menos a vivir. Claro, pero has venido de vacaciones y nos hemos encontrado y hemos No, tenido familia está allá, entrañable, amiga, tú lo sabes. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Nos Lourdes, encontramos entonces en la una plaza vez, de Añasco, ¿por qué no cuentas eso tú? ¿cómo es? Que no cuente qué. Que tú me fuiste a ver y nos sentamos allí frente a la plaza de Añasco y nos comimos unas piraguas y todo recientemente. Digo, Qué bien la pasamos. ya de eso debe ser un año, Delvi, ¿no? Muchacha, de eso hace ya, yo no sé, una eternidad para mí. Una eternidad para mí. Pero la verdad que fue un encuentro maravilloso. Porque Mágico. fue mágico. Fue un poco que, por alguna razón, yo no sé si fue por Facebook o por qué fue, me di cuenta yo creo, yo no sé cómo fue, cuál de las dos se Tú dio te cuenta diste que, cuenta que estabas en el área oeste ayudando a tus papás y que yo exacto, en Añasco, y eso es exacto. pegadito. Y yo dije, imagínate tú, si yo trato bueno, es que fue gracioso además, porque cuántas veces tú no has venido a Puerto Rico y ha sido imposible vernos en el área metropolitana, punto. Y Así entonces es. yo creo que eso fue lo que me, Con mucha razón, pero imagínate, es que uno lleva siempre tantos planes no, que es que son muchas cosas, pero entonces yo creo que eso fue lo que me provocó la determinación de encontrarte, porque yo dije, bueno, ahora sí es verdad que no hay que, o sea, no hay quien evite este encuentro. Y qué no, y además encuentro que yo no fue, estaba trabajando, porque usualmente cuando estoy en Puerto exacto, Rico, ese es otro estoy en San problema. Juan, estoy haciendo historias, entonces yo estaba allá porque estaba viendo a mi familia, o sea que mi tiempo era mío, ¿no? Exacto. Bueno, Lourdes, y en este tiempo, pues tú has tenido muchísimas experiencias, has viajado a retos bien importantes en términos periodísticos. Em, ¿Cuál es, digamos, la historia que te ha marcado más? Mira, si tú supieras que he hecho historias súper importantes a nivel nacional e internacional como trabajo ahora, sin embargo, yo cubrí una historia cuando yo era reportera local en ese canal 51 del que te hablaba hace un rato,
que a mí me conmovió y me marcó. No sé si en Puerto Rico esto tuvo difusión suficiente como para que la gente lo recuerde, pero era un chico de nombre Jimmy Rice que lo secuestraron. Después la criatura apareció, perdón, muerto, horrible, lo habían cortado, puesto, una cosa espantosa. Pero ¿por qué? Porque es de las pocas historias que yo no podía evitar, yo la cubrí todos los días, entonces yo no podía evitar traerme eso a la casa, porque todos los días tú veías a los papás, que eran unas personas además mayores, porque habían tenido, era el hijo de la vejez, ¿no? Este niño, muy bonito, un niñito que había salido simplemente caminando a la escuela y una persona malintencionada lo agarró, lo abusó sexualmente, lo descuartizó y fue una cosa horrible. Y era bien duro porque tú veías cómo hasta el final, ella con su esperanza, ella en un momento ya dejó pasar a la prensa a la habitación y nos enseñó, mira, aquí está el libro que él estaba leyendo cuando se lo llevaron. Yo lo dejo en la misma página para que él lo encuentre. Y aquí está toda su ropa como él la dejó y empieza. Entonces tú te das cuenta que la señora está viviendo en una realidad paralela porque ya para ese entonces todos pensábamos que el niño no iba a aparecer con vida. Pero como tú le dices eso a una mamá. Seguro. Entonces fue bien duro desde el punto de vista humano. Cosas que me han tocado también, siempre me tocan mucho las historias de inmigración, porque yo estuve en el Canal de la Mona y recogimos unos dominicanos que venían en una yola y yo hice una serie de reportajes y la verdad que los hice con el corazón, porque a mí se me partió el alma, porque yo venía de Puerto Rico, donde cuántas veces yo había ido a cubrir en Uapa, que habían llegado indocumentados, los metían en la carcelita esta que estaba allí en Puerta de Tierra. Ajá, y acá ahí, cuando era en el oeste, en Aguadilla. No, acá, mejor dicho acá, mira, me creo que estoy en San Juan, allá en San Juan. Sí, quiero decir que lo que te estoy diciendo es que sé de lo que me estás hablando, pero que cuando a mí me toca cubrir, que yo cubrí muchísimo de eso, los que venían por el oeste, claro. venían en una cárcel en Aguadilla, es lo que te quería decir. Pues lo mismo, exacto. Sí. Y recuerdo la tristeza que en aquel entonces a mí me daba cuando llegaban, sacaban a los cubanos por lo de la ley de ajuste y los dominicanos los dejaban ahí detenidos. Y a mí aquello me daba un dolor porque a la hora de la verdad yo entiendo que las leyes pueden ser diferentes, pero es un ser humano buscando una mejor vida. Todos, como le digo yo a la gente, nadie que emigra lo hace simplemente porque quiere emigrar, lo hace por necesidad. Una necesidad te saca de tu país, porque para todos es más fácil vivir en su país y estar bien, pero cuando no puedes estarlo, y sobre todo cuando lo que te golpea es el hambre y no poderle dar de comer a tus hijos, olvídate que no hay mar, no hay río, no hay frontera que te detenga. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, y ya me has hablado de esa experiencia que son muy humanas. Y en términos de figuras importantes, que son muchas las que te ha tocado entrevistar, ¿cuál o cuáles han sido también de mayor impacto para ti por razones positivas o negativas, ¿no? Porque hay de todo. Wow, Debes imagínate. haberte tropezado de todo. Pero tiene que haber alguien que tú digas, no olvido. Mira, para mí en lo positivo, vamos a empezar por lo positivo, a mí me marcó para toda la vida y cada vez que la recuerdo se me paran los pelos y todo de la alegría, fue entrevistar a Rita Moreno, porque hicimos una conexión tan especial y pasaron tantas cosas en esas horas que yo pasé con esa señora, que ya yo de por sí admiraba, ¿no? Como todo puertorriqueño o todo hispano que admira a esa mujer que ha logrado lo que no ha logrado nadie. Todavía no hay quien la iguale con sus récords en términos de premios, etcétera. Y lo que significó en una época donde si ahora es difícil entrar, imagínate lo que era en aquel entonces. Pero ella fue maravillosa. Primero, yo no podía creer que esa señora a esa edad tuviera la agilidad mental, física, porque ella se movía, no se movía como una viejita, se movía como una mujer joven. Y ya, bueno, la primera conexión fue que yo le dije que yo era puertorriqueña, entonces ya se abre una brecha, ¿no? Pero ya cuando nos sentamos y yo empecé a hacerle preguntas y ella me dice, y tan específicas, ella me dice, ay, hasta que me siento con alguien que sí se leyó el libro. Me dice, usted me va a decir a mí que alguien la ha entrevistado sin leerse el libro, o sea, la entrevista sobre un libro que no te leíste, y me dice ella,
Ay, mijita, si te contara, me Si tú dice. supieras. Lourdes, tengo que hacer una pausa. Aguántate ahí que quiero ese cuento Claro. completo. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta conversación con la queridísima amiga y colega, hermana, caramba, Lourdes del Río. Bueno, Rita Moreno te dijo que te leíste el libro, qué bien. Y entonces, Así fue. Y no, y la conversación transcurrió hermosa. Hablamos de todos esos aspectos del libro que nos traía a hablar de la vida de ella y de lo que significaba ser hispano en Hollywood. Y entonces yo ese día tenía un collar que era de una diseñadora puertorriqueña que ya no está desafortunadamente diseñando. Ella hacía unas especies de rosarios, unas bellezas. Carla, la misma de Carla Sweet. Eh, y la verdad que era muy bonito. Y ella me seguía lavando y cada rato me decía, ay, qué bonito está tu collar. Y qué bueno, ella muy así, como se creía una jovencita ella, ¿no? Muy coqueta. Y llega un momento donde me lo dijo tantas veces que yo dije, ¿qué significa este collar para mí si lo puede tener Rita Moreno? Así exacto. que yo me quité el collar y se lo regalé y ella no quería, no, no, no. Y yo le dije, Rita, usted no sabe lo que significa para mí que usted se quede con este collar que tanto le ha gustado. Bueno, pues se llevó el collar. Me mandó fotos con el señor que andaba con ella, el agente o un asistente que andaba con ella, un norteamericano. Me mandó fotos porque de ahí ella se fue a CNN a hacer entrevistas, entonces ella me mandaba fotos de los lugares donde ella se Qué ponía el fabuloso. Tienes una galería una de divina fotos tienes una galería de fotos de Rita Moreno con tu collar. con mi collar. Pero ahí no acaba la historia. Yo contacto a Carla, porque yo sabía que imagínate lo que significa para un artista que tu trabajo haya gustado tanto a una figura como esa que se lo haya llevado, ¿no? Y le hago la historia. Rita estaba, no olvidemos que Rita andaba de gira con su libro, así que ella va a Puerto Rico después de estar aquí en Miami. Y Carla se las ingenió, no sé cómo, para estar allí, lograr hablar con la mujer y identificarse y decirle que ella era la que había hecho el collar que Lourdes del Río le había regalado. Y le había hecho unos especiales para ella y le regaló Otro a collar. Rita unos collares también. Qué bien. Entonces, la historia del collar, pero más que todo la historia de Rita Moreno, que yo no fui la única, déjame aclarar, siendo yo puertorriqueña y todo lo que te estoy contando, todo el mundo en Univisión, de Jorge Ramos para arriba y para abajo, todo el mundo estaba fascinado con esa mujer. Si lo primero que hizo cuando se sentó, porque después que yo la entrevisté, ella se sentó con Jorge, porque Jorge la había invitado al punto. Y lo primero que le dice es, yo te lo tengo que decir, tú eres bien guapo, le dice. Ay, pero qué ojos lindos tú tienes. Y bueno, fue comiquísimo. De verdad que ella ese día ya se quedó con Univisión. Y yo guardaré toda mi vida como un gran recuerdo, un recuerdo muy lindo, esa entrevista con alguien tan cercano a mi corazón por su origen y además por su comportamiento, porque fue una mujer extremadamente humilde, cariñosa, carismática. O sea, lo que uno pueda ver de Rita Moreno no compara con lo que es ella en persona, es mucho más. Pero qué bonito es esa historia del collar. Eso es para que tú veas cómo todos estamos interconectados, ¿verdad? Así es. Y cómo las cosas fluyen de una manera, porque tú sabes lo hermoso que es ese cuento de tú darle el collar, de contárselo a Carla, de Carla hacerle, de ella. Pasó un tiempo en lo que ella llegó a Puerto Rico y se Así es. tropezó de nuevo con esa historia, ¿no? Sí, Así que, sí, fue muy lindo, la verdad. discúlpame. Bueno, y entonces hablemos ahora de figuras políticas. Bueno, mira, y ya, según te conté todo eso tan bonito, eh, una vez tuve la oportunidad de entrevistar al que en ese entonces era el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, cuando estaba de presidente George W. Bush. Ujú. Y fue bien cómico porque obviamente uno hace las preguntas, muchas de ellas son incómodas y el señor era muy pesado. Pero además había todo un entourage, un montón, o sea, era todo un show. Y bueno, hacemos la entrevista, él contesta lo que quiso, lo que nos quiso, ahí, ¡pac! El reportaje al aire. Un día, yo no sé quién me dice o si fue yo buscando algo en internet, me tropiezo que, o sea, la transcripción de mi entrevista estaba allí. O sea, alguien transcribió toda la entrevista y la subió a las redes, bueno, a las redes en aquel entonces no, al internet. Y yo me sentí así como un poco como invalida, ¿no? Yo dije, uff, yo dije, ¿será que me carpetearon? Me carpetearon, tú sabes que uno tiene sus traumas, ¿no? Seguro.
Y entonces fue bien, y él sí se molestó con muchas de las preguntas, pero bueno, las contestó ahí a su manera y nada comparado con la época en que vivimos, porque ahora por lo menos la gente, en aquel entonces la gente se sentaba contigo, ahora si se sientan contigo te insultan y bueno, es todo muy, estamos viviendo una época muy difícil para el periodismo en este país, muy difícil, muy triste. Bueno, y vamos, dime de los países que te ha tocado visitar, ¿cuál te ha impresionado más y por qué? Mira, recientemente yo estuve en Honduras. Primero me enamoré de los hondureños porque son una gente maravillosa, hospitalaria, respetuosa, son una maravilla. Ya yo tenía mi idea porque Neida Sandoval, que es mi hermana, es hondureña y sé que son una gente muy chévere, pero bueno, me da un poco de ansiedad ir al país porque tú sabes que tiene una de las tasas de crimen más altas de Latinoamérica, las maras, todo esto. Yo me sentí muy bien allí, pero fue muy triste de nuevo, inmigración, la historia que fui a hacer, porque fue cuando las caravanas estas, que no hace tanto, sabes, que cruzaban y se montaban en la bestia y era una cosa impresionante. Y era cuando se estaba organizando otra caravana, nos habíamos enterado, entonces conseguimos un individuo que era uno de los organizadores, nos habló en silueta, porque decían que no podía ser, que ya esas caravanas no las iban a volver a hacer porque todos los problemas que habían acarreado las primeras, y era cuando ya Trump había dicho básicamente que aquí no entraba nadie. Entonces todo el mundo decía, ¿para qué la gente se va a lanzar así? Volvemos a lo que yo te dije ahorita. Claro que se van a lanzar. Es la desesperación, no es la lógica lo que los guía. Están desesperados, la pobreza, las maras, o sea, No, los tienen y los miedos y los temores de perder la vida y de ser asesinados y todo lo demás. correcto, o de que te maten a tu hijo, Exacto. etcétera. Y entonces fuimos y estuvimos, yo tenía un problema de la asiática, Jesús de Nazaret. No sé cómo yo sobreviví ese viaje porque yo tenía un dolor que lo que yo te diga es poco. Todo el que ha padecido de tus oyentes del nervio ciático sabe que ese dolor es tenaz. Incluida yo. Bueno, entonces fue terrible el viaje en ese aspecto porque nosotros ubicamos una población que nos habían dicho que ese día, al otro día por la mañana, de allí iba a salir gente para la caravana. Y te estoy hablando de que nosotros fácilmente de la capital allá, nosotros debemos habernos metido como 6 o 7 horas. Llegamos a un punto muy cercano a la capital donde se acababa la carretera y era todo camino de piedra con unos cliffs, o sea, unos riscos, así una cosa horrible. Y yo con aquel dolor, cada vez que, que cogía un hueco, una piedra, yo creía que me moría. Pero bueno, ahí íbamos, finalmente llegamos. Era tan y tan lejos y tan complicado, porque ni la misma persona con la que estábamos, que era de allí, la hondureña que nos estaba sirviendo de productora, ella tampoco había ido, ella iba con las instrucciones, o sea, no había GPS, no había nada, porque aquello era, métete por ahí y vas a llegar. Y cuando llegamos ya era de noche, estuvimos todo el día y nos cogió la noche. Obviamente nosotros no podíamos volver a coger aquella carretera de vuelta de noche porque era un suicidio. No había una sola luz, era todo camino de piedra, camino de piedra, camino de piedra. Así que nos tocó quedarnos allí, claro, nosotros vamos pensando, bueno, allí llegamos, buscamos un hotelito y nos quedamos. Hotelito. En ese pueblo no había hotel, no había nada, era un pueblito de piedra. Pues de nuevo, sale el hondureño maravilloso. La gente que nuestro contacto era una maestra de escuela que estaba hablando de que se estaba quedando sin estudiantes porque todos se estaban yendo para las caravanas. Básicamente el pueblo iba a ser un pueblo fantasma. Pues vamos a la casa de la maestra, que también era la casa de los papás, todo el mundo vivía. O sea, te estoy hablando de una pobreza que no te la alcanzas a imaginar. O sea, de dormir en hamacas, de piedra en el piso. O sea, paupérrimo. Yo no te puedo explicar cómo esa gente se portó con nosotros. Para empezar, había una cama, ellos no hubo manera de que nosotros le decíamos, pero es que no. En la cama, para que las señoras estén en la cama, la productora y yo, ellos nos mandaron a ese cuarto que era el único que tenía cama, para que nosotros nos quedáramos allí. ¿Cómo tú los ofendes? Imagínate. Empezaron a hacer comida, todo súper humilde, comimos con ellos, o sea, fue una experiencia humana, de nuevo, impresionante. O sea, fue ver cómo el que menos tiene es el que más da. Eso es una ley de vida. Tú probablemente tienes esa misma situación con una persona en un apartamento en Nueva York a todo lujo y como mucho te da el sofá.
pero ellos no, ellos nos dieron a nosotros la cama, ellos compartieron su comida. Bueno, al otro día, yo estaba con un camarógrafo que no conocía, un chico de Perú que lo habían volado para allá, uno de los mejores camarógrafos con lo que he trabajado en mi vida, y mira que yo he trabajado con camarógrafo, ese chico era Steven Spielberg versión peruana. Qué bien. Él se levantó, además una gente comprometida con la imagen, comprometida con la historia, él se levantó súper temprano, se fue por allá, él averiguó dónde había un sitio donde se oyera cantar un gallo y saliera el sol y no sé qué. Ese hombre ha hecho unas tomas, que era una O sea cosa de... que él tenía la película en su mente, estaba Claro, porque lo habíamos hablado. Muchas completamente veces habla con compenetrado, compañeros que no la ven. claro, compenetrado con Él la la historia, vio. claro. Tengo que pausar, Una Lourdes, cosa. tengo que ¿Ah? pausar. Tengo que pausar. Quédate Vamos, vamos. quietecita ahí, regresamos Eso en es lo breve. que manda. Seguro, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy converso con la querida amiga periodista Lourdes del Río. Bueno, me estabas contando de Honduras, así que pues no tan solo esa gente fue maravillosa, sino que un éxito rotundo el haber que te hubiesen enviado este camarógrafo, que o sea que Así me imagino que realmente pues es una joya lo que quedó de ese reportaje, ¿no? Que es fue. memorable dentro de tu carrera Sí, periodística. bien, bien especial. Pero bueno, hemos llegado al tiempo del coronavirus. Ay, mamá. Y entonces ahora vamos a hablar de lo que está pasando ahora, sobre todo en Miami, que es donde tú estás, donde tú resides, donde estás la mayor parte del tiempo. Eh, cuéntame, cuéntamelo todo, porque es que no me lo puedo imaginar. Bueno, tú sabes que yo siempre te digo que yo te tengo en mis oraciones, todo es Yo te mañana lo y agradezco, noche, porque además sé que es verdad. porque, bueno, tú tienes, ¿verdad? De eso no hemos hablado mucho y no lo quiero tocar, pero mencionaste lo de la asiática y como tú siempre has tenido unos retos importantes físicos que yo, una de las cosas que me mueve a tenerte siempre en mis oraciones es la valentía que tú tienes de enfrentar todos los... Yo no conozco una persona que le hayan dado cosas tan extrañas en la vida como las que te han Además, dado a ti, además, y que tú hayas seguido adelante y hayas hecho una carrera tan exitosa sin detenerte con ninguno de los retos físicos tan fuertes que has tenido. Entonces así llega de es. pronto el coronavirus. O sea, ¿cómo ha sido eso, Lourdes? Cuéntame. Esto ha sido tremendo porque, por ejemplo, mi sistema inmune yo pienso que es bueno, porque no tengo otros retos de salud de esos que el corona le encantan, como decir presión alta, obesidad, problemas respiratorios. Y en general mi sistema inmune, o sea, yo soy de las que, por ejemplo, cuando hay una ola de catarro en el canal, se enferma todo el mundo menos yo. O sea, yo empiezo a tomar vitamina C y equinacia y no, gracias a Dios no me agarra. Entonces, esa parte me da un poquito de tranquilidad, porque sabemos que esto le da a cualquiera, pero bueno. Pero mi esposo sí padece depresión alta y tiene muchos problemas respiratorios, o sea, de alergias y cosas así. Entonces, a mí lo que me dio miedo del coronavirus era que yo fuera a adquirirlo y pegárselo a él, porque me muero yo que un ser querido le pase algo por culpa de uno. No, imagínate que resultara asintomática, por ejemplo, horrible. Claro, que no lo sabemos. Ahora mismo tú y yo estamos hablando aquí Y no lo sabemos. creyendo que no tenemos nada. No lo sabemos, porque esta Exacto, enfermedad así exacto. de loca es. Pero entonces, por eso, ¿por qué te hago este background? Porque yo cuando se empezó a plantear qué se iba a hacer, yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema en trabajar desde la casa. Yo me hago mis Skypes, o sea, yo sé cómo hacerme mis cosas, porque me daba miedo en esa primera ronda de lo que te acabo de comentar. Así que yo estuve como unas 2 o 3 semanas trabajando desde aquí, que fue una locura porque la gente que trabaja desde la casa, te lo puede decir cualquiera, la gente que no trabaja desde la casa no entiende todo lo que trabaja el que está en la casa porque trabaja el doble. Porque Exacto. además yo era mi camarógrafa, mi productora, yo lo hacía todo. Yo hacía las entrevistas, todo con un celular. Impresionante la época en que vivimos. Con un celular yo hacía todo, mis stand-up, todo, mis intervenciones en cámara. Y entonces que eso fue un reto y fue algo también muy diferente, porque yo siempre he trabajado en un canal o en la calle o en un estudio, no en mi casa. Entonces mi esposo está trabajando también, porque él es profesor y trabaja en una universidad y las clases son online, o sea, él está trabajando, de hecho todavía él sigue trabajando desde casa, por suerte. Pero entonces nos dividimos la casa,
yo estaba en un lado, él en otro, cada cual trabajando en lo suyo. Cada cual montó su estudio, cada cual montó su estudio. Correcto. Nosotros tenemos una habitación que es como la oficina, que están nuestros dos escritorios y todo, pero yo le dejé eso a él, ese es su santuario, ahí tiene todo ya set. Yo lo que hice fue que me mudé al comedor y monté ahí mi estudio de televisión. Ujú. Después que eso pasó, pues ahí los retos, claro, eran menos porque desde el punto de vista de salud, porque yo no estaba, nosotros no salíamos a nada, todo venía, hacíamos todo el proceso ese de limpiarlo, o sea, estuvimos muy escépticos durante ese tiempo. Ya después llega un momento donde dicen, no, ya queremos que la gente empiece a retornar, cuando la cosa como que mermó un poco. Entonces, desde ese entonces, que hace ya rato, yo estoy trabajando, y ahí viene el gran reto, ¿cómo trabajas en tiempos del coronavirus? Pues es un proyecto, amiga. O sea, yo, por suerte, trabajo con un camarógrafo que trabajamos siempre él y yo, y él es igual que yo, o sea, muy cuidadoso, etcétera. Es un muchacho joven, pero es muy, porque tú sabes que hay muchachos jóvenes que dicen, ay, eso es un hoax, eso no importa. Él no, él es muy, muy serio en sus cosas. Y entonces, básicamente, en el canal ha habido varios casos. Ya nosotros hemos tenido varios positivos. Las primeras veces fue algo medio caótico, sacaron a todo el mundo, limpiaron todo el edificio. Poco a poco todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha del coronavirus. Al final lo que ellos decidieron hacer fue empezar a sacar gente de ahí para a todo el que pudiera trabajar desde la casa, no necesariamente reporteros y camarógrafos, sino productores, gente de gráfica, gente de redactores, o sea, todo el que no necesita estar físicamente allí no está. Entonces, hemos reducido al mínimo la gente que está en ese edificio, que es un monstruo de edificio. Y obviamente ahí también pues se ha contenido la cosa de los casos, pero todos los días es un reto, o sea, todos los días se está trabajando y bueno, todos radio escuchas lo ven en la tele, que ahora todo se está haciendo por este medio que tú y yo estamos comunicándonos. Todo uno hace las entrevistas así, tú llamas al doctor tal, que ya tiene todo su setup, y ahí mismo haces la entrevista, etcétera. Yo trato de maximizar eso para exponerme lo menos posible. Pero, por ejemplo, un día como hoy, que es un día, yo diría que promedio, yo tuve una entrevista, un par de entrevistas así, por Skype, y luego me fui a la calle, ya tenía concertado una entrevista con el jefe de médicos del Baptist Hospital, y entonces las entrevistas las hacemos afuera, o sea, no te expones a entrar ahí, sino que él sale, usamos yo le digo el palo entrevistador, porque es una cosa larga así, que tú pones el micrófono al final, y así tú de alguna manera, o sea, los famosos 6 pies del distanciamiento social, y entonces ahí haces la entrevista y entrevista a gente en la calle, etcétera. Disculpen, ese es mi efecto de sonido, el perro. Eh, y Paquito. entonces, ese el que está ladrando es Paquito, sí, que él es bastante. Paco, por favor. Y Chispita no, Chispita es buena, mira, te la voy a enseñar. Chispita Ay, se porta mira, bien. Chispita preciosa. Chispita se porta bien. Paquito se porta bien de vez en cuando también, pero le gusta mucho ladrar. Okay. Y él se quiere grandote. Entonces, No, y cuando de un que le gusta participar en todo lo que ve que su madre está haciendo como también. un perro, él no le importa que sea en German Shepherd, él le ladra como si se fuera él al comer al German Shepherd. Pero bueno, nada, entonces se procesa de esa manera y después llegas al canal. Ah, bueno, también si haces gente en la calle, también usas el palo ese. Y ha habido colegas que sí han entrado a hospitales y eso, pero con todas las medidas de precaución, ¿no? Pero sí, es un reto diario. Además te agota, te agobia, porque todo el tiempo tienes que decir, quítate guantes, lávate las manos, ponte la mascarilla. O sea, ya cuando tú terminas y además está haciendo un calor tan tenaz como el que está haciendo en Puerto Rico. Entonces tú con la mascarilla te empieza a bajar el sudor así, pero no te la puedes quitar. Fijarte que no, en la locura no te dio por tocarte la cara, o sea, tratar de todo lo que has aprendido y todo lo que te dicen los mismos expertos en entrevistas, tratar de hacerlo. Pero, pues, es un reto verdaderamente monumental. Tengo que ir a una pausa, Lourdes, pero cuando regresemos quiero que me hables de cómo ves el comportamiento de la gente en Miami, ¿verdad? Porque después que tú encierras a la gente y la sueltas de nuevo y vemos que en Florida los números están disparados de una manera exorbitante, hablamos un poquito de eso. Regresamos Okay. en breve.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Oye, pero como se nos va el tiempo, estamos en el último segmento y tantas cosas que hay que hablar contigo, Lourdes. Imagínate, ese montón de experiencias maravillosas que tú tienes. Y estábamos hablando de cómo, quería preguntarte en este último segmento, ¿cómo observas Miami? ¿Cómo ves tú la cosa? Porque el coronavirus va a estar mucho tiempo aquí, ¿verdad? Y los retos en Estados Unidos son enormes por el presidente y la forma en que ha estado trabajando todo esto y la forma en que la gente está reaccionando. Y Florida, pues el reto es enorme. Hay que ver los números de Florida, dan miedo todos los días. Cuéntame. Así es, dan tanto miedo que ya tenemos el título de epicentro. Ya nosotros somos el nuevo Nueva York, pero los números nuestros ni siquiera le llegan a los de Nueva York. Mejor dicho, al revés, los de Nueva York no nos llegan a los que tenemos nosotros ahora. O sea, la situación está muy, muy complicada. Y uno se desespera un poco cuando ve que todavía hay gente que no se pone mascarillas o que no se quiere poner mascarillas o que forma líos en lugares por ponerse una mascarilla. Yo en la calle, eso es lo que más me doy cuenta. Ahora, yo te diría que estas últimas 2 semanas sí estoy notando más, la mayoría, yo te diría que sí está poniendo las mascarillas porque además las hicieron obligatorias ya en Miami-Dade, que es donde yo resido, en este condado, las hicieron obligatorias, entonces un poco que la gente no tiene opción. Pero igual, tú todavía escuchas muchas personas que te hablan como que, ay, pero yo no entiendo la exageración, si yo no conozco a nadie, y yo siempre le digo lo mismo, claro, si te hubiera muerto un pariente o un amigo, entonces le creerías al coronavirus. O sea, tienes que esperar a que eso te pase para usar el sentido común y hacerle caso a los médicos. Porque el problema es que esto se ha politizado a tal grado que no están oyendo, esas personas que piensan así no oyen a los médicos, oyen a los políticos, a lo Sí, que le no, dicen los hay políticos. mucho, hay demasiados mensajes encontrados, ¿no? Hay muchos mensajes, no hay un solo mensaje, hay una variedad de mensajes y eso es una fatalidad, porque ¿a Eso quién es le cree una la gente? gran fatalidad. Si hoy mismo hablaba yo con una epidemióloga que es maravillosa, si digo el nombre, dicen, sí, la vi en CNN, ella está en todas partes, se llama Eileen Marty, que trabaja para la Universidad Internacional de la Florida. Ella es una mujer pero súper preparada, ella ya estuvo en lo del ébola, ella ha estado en África, ella, o sea, pertenece a la Organización Mundial de la Salud, es una eminencia, muy sencilla y muy buena persona. Y ella me decía hoy cuando yo la entrevistaba, me decía, es que exactamente casi tus palabras, Delvis, me decía, es que yo lo que le pido es que haya un solo mensaje, porque la gente está confundida, porque oyen una cosa aquí, otra allá, y entonces cada cual le presta más atención a lo que les quiere prestar atención. No hay un mensaje unido, y mientras no tengamos un mensaje unido donde todo el mundo diga esto es lo que está bien, esto es lo que está mal y por aquí vamos a seguir confrontando estos problemas, porque, o sea, no hay como una política pública nacional, ni una manera de ver esto en forma nacional, sino que los que van con unos políticos piensan de esa manera como el político le dice y el que va por otro lado, pues va por ese lado porque eso es lo que él piensa. Sí, ¿no? Y tampoco hay una campaña educativa concertada, con sentido, ¿verdad? Que diga, bueno, esto Pero ni primero, esto siquiera, después. no tenemos ni que ir nacional, ni siquiera a nivel estatal. En la Florida, esto es por condado, por ciudad, todo el mundo tiene reglas diferentes. O sea, tú puedes estar aquí y meterte en problemas por no tener la mascarilla, pero puedes ir a un condado en el norte donde nadie tiene que ponerse mascarilla. O cruzar las líneas estatales y caer en un estado donde allí sí. Entonces, o allí no. Eso es muy complicado, es lo que tú dices, es una fatalidad, porque eso es lo que hace que no haya una dirección y no haya un sistema que de igual manera nos lleve a salir de esto. Es como que estamos como en el fango, ¿no? Como tratando de salir y no salimos. Y ya hoy lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Esto hay que aprender a vivir con esto porque esto va para largo. Esto va para largo porque es la nueva normalidad. Es el aprender a vivir con mascarillas, cosa que ya todos tenemos, estamos agotados de tanto tener que lidiar con esto y tanto lavarse las manos y tanto, oye, yo extraño tanto a mis amigos y a mi familia. Yo no he podido ir a Puerto Rico a ver a mis papás. Yo no he podido ver a mis mejores amigos, no he podido estar con ellos. No se puede. Eso me pasa a mí con mis hijos. Mira, Paquito está protestando también, porque él también quisiera ver a sus amigos y no puede.
Así que tenemos la protesta de Paquito, ¿qué te puedo decir? Ya lo Paco, veo. Paco, ya Gente, estoy si ustedes lo escuchando. vieran, esa belleza se coloca detrás de su madre ahí. No te preocupes, Lourdes, que eso pasa aquí a cada rato. Eso también es Ah, la bueno, orden, qué eso bueno. también es la orden del día y es hasta Disculpa. simpático. Mira, si tú supieras, no, te voy a contar esto. Hace, qué sé yo, un mes o dos, no sé, yo entrevisté unos agricultores. En Puerto Rico hay historias de agricultura maravillosas en este tiempo. Hay que ver cómo esta generación está tan interesada en la agricultura y cómo están haciendo Qué bueno, trabajos espectaculares en la agricultura. Entonces estoy qué bueno. entrevistando a dos agricultores jóvenes que lo estamos haciendo en este sistema y uno está en un pueblo y el otro está en otro y de momento empieza a cantar un gallo. Y entonces empieza a cantar un gallo y empieza a cantar un gallo y el gallo no dejaba de cantar. Y entonces yo le digo, bueno, yo creo que el gallo quiere participar en este programa, pero el gallo seguía cantando. Y entonces, bueno, el gallo tiene un nombre, ¿de cuál de los dos de ustedes es el gallo? Y dice, no, no, el gallo no es de ninguno de nosotros, es de un vecino. Y entonces lo llamamos el gallo Pancho. Así que Ya. no te preocupes, que eso también es la orden del día y yo creo que es hasta simpático para los radioescuchas. Eh, pues las realidades, Bueno, es las la nueva realidades, normalidad. las Mira, realidades de la después que vida. vino por aquí a visitar, a ver, ven acá, él no se deja ni coger, si es que él es tremendo. Ven acá, Paco, ven acá, que te quiero presentar a una amiga mía. No se deja ni coger. ¿Qué te Es puedo súper decir del salvaje. Paco? Bueno, pues el caso es que los retos son muy grandes y para nosotros, nosotros Florida nos complica mucho la vida por la cantidad Claro, de viajes que hay a Puerto Rico de gente de la Florida, porque tenemos muchos puertorriqueños allí. Y es muy preocupante y muy serio. De hecho, yo hace un rato, antes de entrevistarte a ti, estaba mirando una grabación de una epidemióloga, creo que es de Lares, y ella estaba tan furiosa en este live que hizo por cosas que había observado en su pueblo de Lares, de gente, decía, me tomó una hora llegar a mi casa por la cantidad de gente que hay en la calle. Dice, yo no sé si es por una campaña política o lo que sea, pero la gente está sin bueno, mascarillas, yo las imágenes que he visto de caminando en Puerto la Rico de calle, campaña horrible. política me han dejado loca, Ujú, porque no entiendo. Es como que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O ujú. sea, quédense en casa, pero ellos no se están quedando en casa. Exacto. Y en medio de esa Complejo. complicación, o sea, es como, a veces yo pienso que estamos en un callejón sin salida, Lourdes, No, porque así es. no, yo creo que la forma de salir las cosas es cuando tú tienes muchos cuerpos, pero una sola mente. Y el problema aquí es que hay muchos cuerpos y muchas mentes. Y entonces eso nos lleva a un risco, nos lleva a un abismo, sin darnos cuenta de la seriedad que es. Una vez se repite la historia, una vez más se repite la historia triste de que nadie experimenta por cabeza ajena. O sea, la gente tiene que morirse ellos antes de creer que alguien se murió. Tienen que enfermarse ellos antes de creer que alguien se enfermó. O sea, no tiene sentido. O sea, si ya tú estás viendo ciertas cosas, si ya tú ves lo que pasó en Europa, no es absurdo. Y lo que pasó primero en China, que aquí, o sea, ya llegó aquí después, aprende de los errores de allá y de las cosas que hicieron bien, pero no. Pero es que No, tú cuando ves los números, la gente no ve televisión y no ve los números de la cantidad de muertos que pero se ellos no lo registran creen. todos los Hay días. gente que no lo cree, hay gente que te lo dice que eso es mentira, que es un hoax, que esto es mentira, Ujú. que están manipulando las cifras, que hay un montón de falsos positivos, que dicen que una persona falleció cuando en realidad, o sea, dicen que murió de coronavirus cuando en realidad murió de otra cosa. Teorías de conspiración sobran. Sí, eso es una barbaridad, esa es otra cosa, las teorías de conspiración. Y no tan solo eso, Lourdes, es cómo la gente está dispuesta a creer en las teorías de conspiración, en las cosas que dice el presidente que son evidentemente falsas. ¿Cómo es posible Todos que los le días crean? mentiras y mentiras y no Y pasa nada. la gente las cree con la mayor tranquilidad. Y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? No se entiende, es bien difícil de entender, porque además el fanatismo siempre ha existido, pero el fanatismo cuando estamos hablando de algo como esto, que le cuesta la vida a personas, de que nos mata familiares. Mira, ahora mismo aquí en la Florida hubo un caso en el norte de una madre que acaba de perder a los dos hijos con días de diferencia.
Eran afroamericanos, bien gorditos. Tú sabes que la gente obesa está en la lista de que más esto le puede afectar. Deben haber tenido algunas complicaciones porque no vamos a mentir. Esto tampoco es que puede matar a cualquiera, o sea, tienes que tener ciertas condiciones, pero ha habido casos donde la persona aparentemente no tenía ninguna condición, igual le dio horrible. Ujú. Y entonces esta gente sí eran evidentes sus condiciones y la mujer lo único que decía cuando la entrevistaban era, por favor, pónganse la máscara, crean esto, o sea, esto no es mentira. En, a ver, ¿dónde fue? En Arizona. En Arizona, un señor que fue uno de estos COVID parties, porque dime tú cómo tú explicas los famosos COVID parties, que vayan un grupo de muchachería a ver y a ver quién se enferma y quién no se enferma, quién es más fuerte o menos fuerte. Entonces se contagian, o sea, invitan gente que esté contagiada para que se contagien más personas, o sea, no entiendo. Pero bueno, esta persona fue uno de esos COVID parties, se enfermó, falleció, pero antes de fallecer dicen los médicos que le decía, Dios mío, yo me equivoqué, yo no escuché lo que me dijeron, yo no hice lo que debía haber hecho y ya es muy tarde. Demasiado Porque tarde. cuando se vio, me imagino entubado y todo, o que lo iban a entubar, dijo, Dios mío, me voy a morir con 30 Exacto. años. Imagínate, vio esa realidad. Bueno, Lourdes, se nos ha terminado el tiempo. He estado encantada de conversar contigo, de que nos hayamos visto. Esto es como haber ido a Añasco. Otro, Exactamente, o otro, yo haber ido otro a Bayamón. encuentro. Exacto, esta conversación que hemos compartido con todo Puerto Rico. Así que muchas gracias. Sigues en mis oraciones porque ahora sí que pido mucho que estés protegida de todo mal y peligro. Muchas Gracias, gracias igual. por estar aquí, Lourdes. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo mucha paz.